Bien, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Empezamos la semana 10, estamos en el día 1. Esta semana vamos a hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo. Un maravilloso tiempo, una maravillosa enseñanza. Ya hemos hablado sobre el tema de la iglesia y la unidad en la iglesia y de ser en esencia ese cuerpo de Cristo que bíblicamente somos. Así que esta será una semana enriquecedora para recordar ya algunas enseñanzas que hemos dado en el templo y para fortalecer nuestro concepto, nuestra convicción de que en Cristo somos uno, que funcionamos como un cuerpo, que todos somos importantes, que todos nos necesitamos, que todos tenemos funciones que ejercer en el cuerpo de Cristo y que los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente, no compiten uno con el otro, sino que se ayudan, se colaboran para poder desarrollar todas las funciones del cuerpo. Así que ojalá que seamos bendecidos en esta semana. Vamos a orar y comenzamos. Señor y Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio maravilloso de poder estar en este tiempo para compartir tu palabra. Bendícenos con tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiándonos al conocimiento de la verdad. Señor, que tu Espíritu nos dé discernimiento, Dios amado, para entender tu palabra. En este momento presento a mis hermanos, Dios mío, te pido que los bendiga, que tu presencia esté, Señor, en medio de ellos para bendecirlos, para fortalecerlos, para guardarlos, que tu Espíritu Santo les dé entendimiento de tu palabra, conocimiento de tu palabra, Señor, y que a todos tú nos dé un espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra en nuestro diario vivir. Permite que nos podamos conducir como un cuerpo en ti, oh Dios del cielo, que colaboremos los unos con los otros, que nuestros talentos y dones que tú nos has dado los pongamos al servicio de tu iglesia, Señor, y como herramientas para colaborar, Señor amado, en el servicio de tu obra. Bendícenos y permite compartir, Señor, tu palabra con los que todavía no la conocen. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar un solo cuerpo en Cristo, un solo cuerpo en Cristo. Toda esta semana estaremos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Primera Corintios capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es un solo cuerpo compuesto por muchos miembros, todos unidos y vivificados por Cristo. La iglesia es un solo cuerpo compuesto por muchos miembros, todos unidos y vivificados por Cristo. La imagen del cuerpo humano es una de las metáforas más poderosas que Pablo utiliza para describir la iglesia. Cada parte distinta, pero todas forman una unidad inseparable. Cada parte del cuerpo es distinta, pero todas unidas forman una unidad inseparable. Así también cada creyente tiene un lugar, una función y una importancia dentro del cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un lugar, una función y una importancia dentro del cuerpo de Cristo. En un mundo que exalta la independencia, la Escritura nos recuerda que la vida cristiana es esencialmente comunitaria. En un mundo que exalta la independencia, que mucha gente quiere ser cristiano a su propia expensa, desde su casa, cerradas sus puertas, la Biblia nos recuerda que la vida cristiana es esencialmente comunitaria. Es verdad que cada uno dará cuenta de sí mismo, es verdad que cada uno es responsable individualmente de su vida espiritual y de su perseverancia en la fe, pero la fe se vive de forma comunitaria. Si tú crees en Cristo, no debes tener dificultad de ser parte de aquella congregación, de aquel lugar donde hay otros que comparten tu misma fe y crecer juntos, compartir juntos, cumplir con la misión que nos ha sido encomendada juntos, crecer espiritualmente juntos y ser parte del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia, del cual Cristo es la cabeza.
Pablo nos recuerda que la iglesia no es una institución fría ni una reunión ocasional, sino un cuerpo vivo. La iglesia no es una institución fría, o sea, no es una institución, meramente una institución para cumplir roles institucionales. Lógicamente que en términos humano y en términos organizacional es una institución, pero es más que una institución. Tampoco es una reunión ocasional. La iglesia no es ese tiempo ocasional que nos reunimos para adorar a Dios o para hacer cualquier otro tipo de actividad como iglesia, sino que la iglesia es un cuerpo vivo, donde cada creyente tiene un lugar esencial, así como un cuerpo no puede funcionar sin sus miembros, si sus miembros no están si sus miembros están desconectados, la vida cristiana tampoco puede florecer en aislamiento. Así como un cuerpo no puede funcionar si sus miembros están desconectados, desmembrados, la vida cristiana tampoco puede florecer en aislamiento. En Cristo hemos sido hechos uno, no por afinidad humana, sino por la obra del Espíritu Santo que nos incorpora. Lo cierto es que nosotros venimos de diferentes estratos sociales. En Estados Unidos, en una misma iglesia confluyen personas de diferentes países. Eso implica diferentes culturas, diferentes estilos, diferentes maneras de ver la vida, distintos tipos de crianza, etcétera, etcétera. Pero esa afinidad no se da por asunto humano, porque si por asunto humano fuera, en la iglesia mantuviésemos las mismas competencias sociales, las mismas diferencias que existen entre nuestros países. Y si un país es políticamente hablando contrario o enemigo de otro país, entonces en la iglesia los creyentes de esos países no pudieran afinar. Pero como la finalidad en la iglesia no depende de asuntos humanos, sino de la presencia del Espíritu Santo, entonces en la iglesia nos reunimos personas de diferentes estratos sociales, de diferentes etnias, de diferentes culturas, de diferentes pueblos, de diferentes familias, de distintas crianzas, etcétera, pero todos tenemos afinidad por medio del Espíritu Santo. En Cristo hemos sido hechos uno, no por afinidad humana, sino por la obra del Espíritu Santo que nos incorpora, nos une y nos da vida. La diversidad de dones, personalidades y funciones no divide, sino que revela la riqueza del diseño de Dios para su pueblo. Y eso es importante, porque a veces justamente lo que la Biblia no tiene como objetivo es lo que nosotros muchas veces logramos, porque la diversidad en la iglesia, la Biblia no lo asume como algo que es malo, sino como algo enriquecedor, y eso no debe dividirnos, sino que debe fortalecernos en el cumplimiento de la misión. La diversidad de dones, de personalidades y funciones no debe dividir la iglesia, sino que debe revelar la riqueza del diseño de Dios para su pueblo. El que seamos de diversos países y tengamos diversas características y formas, eso lo que debe producir es enriquecimiento de Dios en nosotros. Ahora tenemos una riqueza no solamente espiritual, sino una riqueza cultural que nos permite ganar una mayor influencia, ser más poderosos en Dios, en todo lo que nosotros hacemos. El mismo espíritu que nos bautiza en Cristo es quien nos capacita para servirnos mutuamente, edificarnos mutuamente y manifestar la vida de Jesús en la comunidad de la iglesia. Ese mismo espíritu que nos bautizó en Cristo, que nos sumergió en Cristo y nos hizo miembros de Cristo, es quien nos capacita para que nosotros podamos servirnos unos a otros, edificarnos unos a otros y manifestar nuestra vida de Cristo en nuestra comunidad. La frase del versículo, así también Cristo es el corazón de esta verdad. No somos un cuerpo por voluntad humana, sino porque Cristo es la cabeza que nos reúne, la cabeza que nos sostiene, la cabeza que nos da identidad. Cuando nos acercamos a Él, inevitablemente nos acercamos unos a otros. Si estamos cerca de Cristo, si Cristo es nuestra cabeza, si Cristo es quien nos dirige, quien nos guía, quien nos gobierna, entonces estamos unidos a todos aquellos que Cristo gobierna, que Cristo dirige, que Cristo guía. No somos un cuerpo por voluntad humana, sino porque Cristo es la cabeza y Él es la cabeza que nos reúne, Él es la cabeza que nos sostiene y nos da identidad. Y cuando nos acercamos a Cristo, inevitablemente nos acercamos los unos a los otros
Porque ahora en Cristo todos somos hermanos, miembros del mismo cuerpo, miembros de la misma familia, hijos de Dios. Cuando nos alejamos de la comunidad, también nos alejamos de la plenitud de Cristo. La vida espiritual no es un proyecto individual, es una experiencia compartida en el cuerpo donde Cristo se revela, se expresa y se glorifica. Importante esto para la gente que no le gusta congregarse. Si conoce a alguien que dice que ama a Dios, pero que no le gusta congregarse en la iglesia, dígale esto: la vida espiritual no es un proyecto individual, es una experiencia compartida en el cuerpo donde Cristo se revela, se expresa y se glorifica. Cuando nos alejamos de la comunidad, también nos alejamos de la plenitud de Cristo Jesús. Rechazar ser parte de la iglesia es rechazar también ser parte de Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, es alejarnos de aquel que se nos revela, de aquel que nos habla y se nos expresa, y de aquel que manifiesta su gloria sobre nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo: así como el cuerpo es uno, Pablo afirma la unidad esencial del cuerpo. No existen varios cuerpos, sino un solo. La iglesia no es una colección de individuos, sino una realidad espiritual unificada. La iglesia no es una colección de individuos, sino una realidad espiritual unificada. Número dos, el cuerpo tiene muchos miembros. La diversidad es parte del diseño de Dios. Cada miembro es distinto, con dones, funciones y características particulares. Cada miembro es distinto. Y eso tenemos que entenderlo. No todos los miembros van a crecer a la misma velocidad. Cristo mismo, cuando habló de la semilla que es sembrada, dijo que la semilla cae al suelo y que la que da fruto al 30, al 60 y al 100. Quiere decir que no todos vamos a ser iguales en nuestra productividad, en nuestra producción, en nuestra madurez, en nuestro desarrollo, pero la distinción es lo que trae la bendición. Porque cuando hay alguien que está dando fruto al 30 y alguien que está dando fruto al 100, el que está dando fruto al 30 es una oportunidad para que el que da fruto al 100 colabore, ayude, comparta y desarrolle a la otra persona, y lo impulse a ver si puede ayudarlo a que dé fruto al 100, compartir vida, compartir nutrición espiritual, compartir la savia espiritual, para que aquel pámpano que está dando fruto al 30% pueda llegar a dar fruto al 100 con la ayuda del que está aprovechando mejor la nutrición del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en su vida. De modo que la diversidad es parte del diseño de Dios en la iglesia. El que seamos distintos no es malo, el que seamos distintos lo que hace es que aumentan nuestras posibilidades de ser instrumentos de bendición y de influir y penetrar en la sociedad. Cada miembro es distinto, tiene dones distintos, funciones distintas y características particulares, porque el cuerpo no puede ser un solo miembro, tiene que tener diversidad de miembros. Número tres, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. La diversidad no rompe la unidad, enriquece la unidad. La pluralidad de miembros no crea fragmentación, sino complementariedad. Eso es importante. Somos muchos, pero no para que nos fragmentemos y nos dividamos, sino para que nos complementemos. Lo que no hace uno, lo hace el otro. Lo que no puede hacer uno solo, lo hace en colaboración con otro. De modo que nos complementamos y tenemos mayor bendición, mayor alcance, mayor influencia, mayor poder, mayor penetración en la comunidad en donde Dios nos ha colocado a cumplir nuestra misión, mayor diversidad de dones y de posibilidades de administración en la iglesia. De modo que eso es maravilloso. Y número cuatro, así también Cristo. Cristo es el centro, la cabeza y la fuente de la vida del cuerpo. La unidad no se basa en afinidades humanas, sino en la obra redentora y vivificadora de Cristo. La unidad no se basa en nuestras afinidades humanas, porque no somos afines, sino en la obra redentora y vivificadora de Cristo. La iglesia no es un club, una organización o un grupo de afinidad. Es un cuerpo vivo donde cada creyente es parte indispensable. La iglesia no es un club, no es una organización cualquiera, ni es un grupo de afinidad, de pares, de iguales, como Alcohólicos Anónimos o cualquier cosa así. Es un cuerpo vivo donde cada creyente es parte indispensable. Todos nosotros somos indispensables, y anote esa palabra, indispensable. Porque si estás en la iglesia, tienes que desarrollar una función en ella, y eso te hace indispensable en la iglesia. No existe un cristiano aislado,
porque la fe no nos incorpora a una comunidad espiritual. No existe un cristiano aislado porque la fe nos incorpora a una comunidad espiritual. Tú no puedes ser un creyente aislado porque la fe te ha incorporado a la iglesia. Ahora tú eres parte de la comunidad de fe llamada iglesia. En Cristo somos diferentes, pero somos inseparables. Únicos, pero interdependientes. Muchos, pero un solo cuerpo. Qué maravilloso. En Cristo somos diferentes, pero inseparables. Únicos, pero independientes. Muchos, pero un solo cuerpo. Dios nos llamó a ser un solo cuerpo en Cristo. La unidad no es opcional, es esencial. Estar unidos en la iglesia como cuerpo de Cristo no es una opción que tenemos. Si eres parte de la iglesia, tienes que estar unido con tus hermanos y hermanas. La diversidad no es un problema, la diversidad es un regalo. El que hayamos personas en el mismo templo compartiendo nuestra misma fe, siendo de diferentes países y culturas, eso no es un problema, es un regalo de Dios. Aprendemos culturas distintas, aprendemos tipos de alimentación distintos, aunque compartimos el mismo idioma español, aprendemos vocablos y palabras diferentes para nombrar el mismo objeto, de modo que todo es una comunidad de aprendizaje, y eso solo en lo cultural y en lo humano, pero también en lo espiritual, la manera de adorar, el ritmo de los cánticos de una cultura a otra, de un país a otro, varían, de modo que todo eso enriquece la entrega, la forma de adorar, la diversa tradición que cada cultura trae, y con ello enriquece la iglesia con aquellas tradiciones que no son pecaminosas, que pueden agregarle valor a lo que hacemos en la casa del Señor, de modo que la diversidad no es un problema, la diversidad es un regalo. Y la comunión no es un accesorio, es parte de nuestra identidad. La comunión entre nosotros, la relación cordial entre nosotros, la vida comunitaria de nosotros unos con otros, el abrazo, el compañerismo, el diálogo, la sonrisa, el compartir entre nosotros, no es un accesorio, es parte de nuestra identidad. No es un accesorio, se ve bonito, pero no lo hacemos para que se vea bonito. Cuando tenemos comunión, cuando compartimos, eso se ve bonito, pero no es un accesorio. Debería ser nuestra identidad. Lo hacemos porque verdaderamente nos amamos. Lo hacemos porque verdaderamente nos entendemos como miembros del mismo cuerpo. Lo hacemos porque verdaderamente nos sentimos complemento el uno del otro. Lo hacemos porque entendemos que nosotros no podemos desarrollar bien nuestra fe y nuestra función en la iglesia si no estamos aliados, conectados, complementados por otros miembros de la iglesia. Aplicación para hoy. Reconoce que tu vida espiritual está profundamente conectada a la comunidad de fe. Reconoce que tu vida espiritual está profundamente conectada a la comunidad de fe. Tu vida espiritual está conectada a la iglesia. No puedes sobrevivir espiritualmente sin la comunión en la iglesia, y no puedes sobrevivir espiritualmente si tu comunión en la iglesia no es una comunión enriquecedora. Tu participación en la iglesia, tu ministración en la iglesia, todo lo que haces como parte de la iglesia tiene que ser para bendición y fortaleza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tu crecimiento, tu fortaleza y tu propósito se desarrollan dentro de la iglesia. Tu crecimiento, tu fortaleza y tu propósito se desarrollan dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La independencia espiritual no es madurez. La comunión sí es madurez, porque a veces es muy fácil tú ser creyente allá a solas, fuera de la comunidad, donde no tiene que rozarte con nadie, y por lo tanto no se van nunca a reflejar públicamente esas incongruencias de tu vida, que deben ser moldeadas y modeladas por el Espíritu Santo, y que pueden ser modeladas en la comunión de la iglesia, porque ves a otros creyentes que han aprendido de Cristo, de los cuales tú también puedes aprender. De modo que la independencia espiritual no es madurez. La comunión sí es madurez. Cuando yo aprendo a codepender de otra persona, cuando yo aprendo a colaborar con otra persona, cuando yo aprendo a ayudar a otros y dejarme ayudar por otros, eso es madurez. Hoy permite que el Espíritu Santo te recuerde que tú eres parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que tú eres necesario en la iglesia y que tú eres llamado a vivir en unidad en la iglesia. Hoy permite que el Espíritu Santo te recuerde
que tú eres parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que eres necesario en la iglesia y que eres llamado a vivir en unidad en la iglesia. Preguntas para hoy. ¿Estoy viviendo mi fe como parte del cuerpo o como un miembro aislado? ¿Estoy viviendo mi fe como parte del cuerpo o como un miembro aislado? ¿Qué dones o actitudes puedo adoptar para edificar mi iglesia? ¿Qué dones o actitudes puedo adoptar para edificar mi iglesia? ¿Cómo puedo fortalecer mis relaciones dentro de la comunidad de fe? ¿Cómo puedo fortalecer mis relaciones dentro de la comunidad de fe? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi relación con los hermanos y hermanas en la iglesia? Eso es importante pensarlo porque a veces nos aislamos nosotros mismos y luego creemos que todo el mundo nos abandona y es que nosotros nos hemos puesto a una orilla. Ahora, ¿qué tú puedes hacer para fortalecer tu relación dentro de la comunidad de la iglesia? Y número 4, ¿qué barreras necesitas entregar a Cristo para vivir en verdadera unidad? ¿Qué barreras necesitas entregar a Cristo para vivir en verdadera unidad? Hermanos, que Dios nos ayude como iglesia a vivir en una verdadera y estrecha comunión los unos con los otros. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos diversos y eso es una bendición, no es un problema, de modo que conduzcamos en la casa de Dios como parte del cuerpo de Cristo y disfrutemos de la bendición de ser diversos, de ser distintos, de tener distintos dones, talentos, ministerios y todos pongámonos al servicio de Dios para bendición de su iglesia. Ahí está la parte para compartir en grupo. Comparta en grupo con personas a su alrededor que necesitan ser bendecidos con esta palabra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oramos, Señor, honramos tu nombre. Gracias por permitirnos este tiempo, Señor, para estar en comunión contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo fije tu palabra en nuestros corazones, nos dé entendimiento, pero también nos dé un espíritu de obediencia. Por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y que nuestra vida esté conectada a la vida de otros creyentes en la comunión de la iglesia.